La historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad, analizando eventos, personajes, culturas y sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos comprender cómo han evolucionado las sociedades, las ideas y las costumbres a lo largo de los siglos. Cananga Visión le da la bienvenida a este encuentro con la historia nacional e internacional que va de ayer a hoy. En la entrega televisiva actual conoceremos un poco más acerca de las fechas más relevantes del mes de agosto. Acompáñenos en este recorrido histórico de Cananga Visión, Canal 98. 5 de agosto, aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. 16 de agosto, aniversario de la restauración de la República Dominicana. Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Se le dio este nombre en honor al emperador romano Octavio Augusto. En el antiguo calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba Sextilis, que luego fue renombrado en honor a Augusto. Los días nacionales, internacionales y mundiales son fechas conmemorativas que se celebran en diferentes escalas. Los días nacionales se celebran en un país o territorio específico, mientras que los días internacionales y los días mundiales se celebran en todo el mundo, con el objetivo de promover la acción y la cooperación para abordar un tema o problema global. El 5 de agosto de 1496 es fundada la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Cristóbal Colón fundó la Nueva Isabela, que más tarde tomó el nombre de Santo Domingo. La Nueva Isabela fue fundada en la orilla oriental del río Ozama y al ser destruida por un huracán en 1502, fue refundada en la orilla opuesta por el gobernador Nicolás de Obando, que bajo su gobierno y sucesivamente de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, Santo Domingo empezó a desarrollarse y fueron construidos algunos de los espléndidos edificios que todavía son parte de la ciudad. La zona colonial conserva el diseño original de la ciudad y una gran parte de su muralla aún puede apreciarse en el lugar, que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1990. Santo Domingo es considerada la primera ciudad del Nuevo Mundo. Más de 5 siglos de historia. El 5 de agosto de 1498 se fundó la ciudad de Santo Domingo. Sepamos ahora algo de su historia. A finales del siglo XV, tras un periodo de búsqueda de un lugar para establecerse en la costa sur de la isla, los colonos españoles decidieron hacerlo en una llanura en la margen oriental del río Ozama, donde ya existía un asentamiento indígena. Aquella villa, con casas levantadas con postes de madera, techos y paredes de hojas de palma, fue destruida por un huracán. En 1502, el gobernador Nicolás de Obando ordenó el traslado de la villa al otro lado del río, donde se construyó siguiendo un trazado urbano de amplias y largas calles paralelas y perpendiculares, lo que era un esquema vanguardista para la época, con edificaciones en las que se usaron materiales más resistentes, consiguiendo así que fuera una ciudad organizada y funcional a la vez que duradera. La calle Las Damas es un claro ejemplo de la arquitectura que se deseaba usar, con construcciones de piedra simples y elegantes que mostraban también bellos detalles provenientes de los estilos que entonces se empleaban en tierras españolas. Estas costumbres, venidas de lejos,
dejaron edificaciones muy destacadas, como son el Palacio Virreinal o Alcázar de Diego Colón, así como residencias de personajes importantes, entre las que se encuentran la Casa del Cordón, la Casa del Tostado, las Casas de los Dávila, las de Garay y la de los Caballero. Junto a ellas, las viviendas de la población mantenían la esencia andaluza con sus raíces musulmanas. Desde sus inicios, la ciudad también contó con estructuras para defenderse de las invasiones militares enemigas, como la fortaleza con su torre del homenaje, las murallas y sus baluartes, que hasta finales del siglo XIX defendieron la ciudad. En cuanto a la arquitectura religiosa, sobresale la catedral en la Plaza Mayor, así como los conventos de diversas órdenes. Más tarde, el siglo XIX trajo la arquitectura de madera con sus detalles antillanos y ya en el siglo XX los nuevos materiales como el cemento armado, el acero y el vidrio industrial hizo posible la construcción de notables edificios en altura. Esperamos que Santo Domingo nos continúe contando historias a través de su arquitectura, de su urbanismo y de sus gentes, que en tanta admiración y deleite producen. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada año el 9 de agosto. Fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994 para reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Este día busca visibilizar las necesidades, derechos y contribuciones de los pueblos indígenas, así como promover la diversidad cultural y el respeto a sus formas de vida. La celebración incluye eventos que resaltan la riqueza cultural de los pueblos indígenas, a la vez que se destaca la importancia de preservar y proteger sus derechos, como la participación en la toma de decisiones que les afectan. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estos grupos sociales y culturales mantienen vínculos ancestrales profundos con la tierra y los recursos naturales de sus territorios, que son fundamentales para su identidad, cultura y subsistencia, así como para su bienestar físico y espiritual. Lamentablemente, muchos de estos pueblos han perdido sus lenguas nativas o se encuentran al borde de la extinción debido al desalojo y la reubicación forzada. En la actualidad, más de 4.000 lenguas indígenas están en riesgo y se estima que más del 50% desaparecerán para el año 2100. A nivel global, existen 476 millones de personas indígenas, representando el 6% de la población mundial. Sin embargo, un 19% de ellos viven en condiciones de extrema pobreza. Su esperanza de vida puede ser hasta 20 años menor que la de las poblaciones no indígenas. Los pueblos indígenas enfrentan enormes desafíos para acceder a servicios básicos e infraestructura, participar en la economía formal, acceder a la justicia y ser incluidos en los procesos políticos y de toma de decisiones. Estas desigualdades socioeconómicas y la exclusión incrementan su vulnerabilidad ante el cambio climático, desastres naturales, enfermedades como el COVID-19 y la tuberculosis, y la falta de acceso a sistemas de salud, agua potable, saneamiento, seguridad alimentaria y bienestar. En más de 90 países existen poblaciones indígenas, todas con costumbres y culturas distintas, pero comparten una realidad común: la violación sistemática de sus derechos humanos, una alta marginación y discriminación. Los defensores de los derechos indígenas frecuentemente sufren intimidación, agresiones y en ocasiones asesinatos, muchas veces con la complicidad del Estado. Los territorios indígenas albergan el 22% de la superficie terrestre del planeta, el 80% de su biodiversidad y una gran cantidad de recursos naturales como el petróleo, el gas y minerales. Estos territorios están constantemente amenazados por proyectos de extracción de combustibles fósiles y bioprospección, lo que tiene graves implicaciones para el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Es imperativo poner fin a la discriminación, el racismo y la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por ellos, por nosotros y por la salvación del planeta. La historia es la ciencia que nos permite conocer ese pasado para comprender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las razones fundamentales por lo que es relevante estudiar la historia en la actualidad es justamente para entender el cambio de la sociedad contemporánea, entender cómo surge la sociedad en la que vivimos.
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada año el 12 de agosto. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999 para generar conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes y para promover su participación en la sociedad. De acuerdo a la UNESCO, la juventud es una etapa que cubre todos los niveles de desarrollo en una persona, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo para que opinen y se sientan personas independientes y creativas. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. De las 7.350 millones de personas que residen en el mundo, se estima que la población juvenil oscila entre el 18%. La juventud ha hecho frente a distintos desafíos, tales como el aislamiento de adopción de decisiones y el alto índice de desempleo, así como las posibilidades de bienestar e integración social a las que deben afrontar. La historia se divide en etapas, entre las que se encuentran la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros seres humanos y finaliza con la invención de la escritura, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Aquí en Cananga Visión, usted tiene con nosotros una cita semanal donde le ofrecemos los acontecimientos más relevantes del mes en curso y pasando por todas estas etapas históricas. Juntos conocemos lo que va de ayer a hoy. El 16 de agosto se celebra en la República Dominicana el Día de la Restauración, conmemorando el inicio de la Guerra de la Restauración en 1863. La Guerra de Restauración buscaba recuperar la independencia nacional tras la anexión a España. Este día es un momento de reflexión sobre la lucha por la soberanía y la identidad nacional y se celebra con actividades y desfiles para recordar a los héroes que lucharon por la libertad. El próximo 16 de agosto, República Dominicana conmemora el 156 aniversario de la Gesta de la Restauración, que encabezó el patriota Gregorio Luperón. La Guerra de la Restauración fue una guerra llevada a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865 entre los dominicanos y los españoles, donde el conservadurismo dominicano había invitado de nuevo a tomar posesión del país 17 años después de la Guerra de Independencia contra la República Haitiana y 42 años después de que los habitantes de la parte oriental se declararan independientes de España. El 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo bajo el liderazgo de Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez hizo una audaz incursión en el Cerro de Capotillo, provincia de Dajabón, e izaron el pabellón dominicano. Esta acción, conocida como el Grito de Capotillo, fue el comienzo de la guerra. Una ciudad tras otra en el Cibao se unió a la rebelión y el 13 de septiembre un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago. Los rebeldes establecieron un nuevo gobierno al día siguiente, con José Antonio Pepillo Salcedo como presidente, e inmediatamente calificó a Santana, que ahora era líder de las fuerzas españolas, como traidor. El presidente Salcedo intentó pedir ayuda a los Estados Unidos, pero fue rechazada. El conflicto terminó con la victoria dominicana y la retirada de las fuerzas españolas del país. Soy Johanna Duergen y en este Entérame recordamos que el próximo 16 de agosto se conmemora el 156 aniversario de la Guerra de la Restauración, la cual trajo un nuevo nivel de orgullo nacional a la República Dominicana. Hasta aquí este recorrido histórico, agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.